mano de Dios. Y yo me acuerdo que él me dice, pastora, la llamo, y me dijo, ¿qué quieres? Yo, no, para decirle que ya el pendrive está listo. Estoy ocupada. Y bueno, los procesos de Dios no son fáciles. Y tanto dio el cántaro, que a los niños de la familia estaban moscas. Y una vez estábamos toda la familia juntos, entonces llega y dice uno de los niños, no recuerdo qué fue, Gabriel, él es el periodista, y dice, tengo que decir algo, mi tía Reina está enamorada de Jesús, y nadie le hizo caso, porque entendieron que Jesús era Dios. Y le dijo, no, pero no de ese Jesús del que está allá arriba, del DJ que está allá. Y todo el mundo se quedó así. Gloria a Dios. Bueno, aquí la vamos a tener. Que Dios, bueno, yo creo que Dios te va a usar. Primera vez que se monta a predicar la palabra públicamente. Le creemos a Dios. Ha sido enseñada. Ahora vamos a ver, yo me voy a sentar a degustar esta palabra. Dios les bendiga y les guarde. Vamos a darle un aplauso al Señor y le vamos a dar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Vamos a ir a la palabra en Romanos 13:1. Voy a hablar bajo el tema, bajo la autoridad del Padre. Dice así, sométase. Diga a la persona que está a su lado, sométase. Toda persona. Aquí no me está diciendo que somos los creyentes, aquí no me está diciendo que son los niños, aquí no me está diciendo que son los adultos, aquí me está diciendo todas las personas. Eso quiere decir que todo lo que estamos aquí no tenemos que someter. Amén. Sométase todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios. Amén. Y las que hay por Dios ha sido establecida. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me tengo que someter a las autoridades. ¿Pero cuáles autoridades? La de tu padre y la de tu madre. La del maestro. La de los profesores. La del jefe. La del esposo. Bajo los pastores. Si Dios dice que nos sometamos a las autoridades, eso me da a entender que en el reino de Dios hay autoridad. El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Los hechos de Dios proceden de su trono, dice, procede de su trono. Y eso me recuerda al libro de Moisés, que me encanta. Porque Dios le dijo, tienes que ser un tabernáculo en la tienda. Y eso significaba que Moisés tenía que ser el trono de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué significaba el tabernáculo? Tenía 3 lugares, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahora Dios dice que es el camino, es el atrio, la verdad, lugar santo, la vida, lugar santísimo. Y dice también que todas las cosas son creadas por las autoridades de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad.
todo está bajo de la autoridad de reyes y el Señor de señores. Por esto la Biblia se refiere a ello expresado que Dios, dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, que Dios nos sustenta a nosotros, hermanos. Lo que significa que sustentar todas las cosas con la palabra de poder de su autoridad, porque la autoridad de Dios representa al Dios mismo. La autoridad de Dios representa a Dios mismo. Y mientras que representa sus hechos, el pecado contra el poder es perdonado. Voy a volver a repetir. El pecado contra el poder es perdonado con más facilidad que el pecado contra la autoridad. ¿Por qué? Este último es un pecado contra Dios mismo. Si Dios nos dice en la Biblia, porque hay autoridad sino por parte de Dios, y la que hay por Dios ha establecido, entonces yo le digo a usted, porque se revela. Dígale a que está a su lado, ¿por qué te revelas? Sí, que desde que naciste conoce la autoridad. Amén. Dice, solo Dios es autoridad en todas las cosas, porque todas las autoridades de la tierra, dice, todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. La autoridad es algo de importancia, sin igual en el universo. No hay nada que la sobrepase. Por consiguiente, es imperativo que lo que deseamos servir a Dios, conozcamos su autoridad. Se escucha mucho de que a veces nos mandan a hacer cosas que uno no quiere. Y uno las hace, pero hace cosas que no debemos hacer. Las hacemos, pero hacemos otras cosas. Pero no te dieron autoridad para hacer las otras cosas. Si la pastora dice, vaya y diga la palabra, usted va y diga la palabra. Pero usted ministra. Hasta el perro, el gato, a todo el mundo. Pero la pastora dijo, simplemente di la palabra. ¿Y por qué no obedecemos? ¿Dónde está el problema? ¿En la conducta o en el corazón? Amén. Aquí le tengo una definición de qué es autoridad. Se ha definido de varias formas, como atributo de una persona, cargo y oficio que otorga un derecho a dar órdenes, como una relación entre los cargos de superior y subordinado, con una cualidad que hace que una orden se cumpla y como base de un comportamiento. Pero aquí Dios dice que Él nos sustenta. ¿Y qué significa sustentar? Dar a una persona lo necesario para vivir, alimentar, mantener y sustentar. Entonces, ¿por qué no creemos lo que dice aquí el Señor? ¿Por qué no nos sometamos a las autoridades? Iglesia. Dios dice que se ha propuesto manifestar su autoridad al mundo por medio de la iglesia. O sea, que la autoridad de la iglesia es representada en Dios mismo. La autoridad de Dios se puede ver en la coordinación de los diversos miembros de cuerpos de Cristo. Dios usa su máximo poder para mantener su autoridad,
Por consiguiente, su autoridad es lo más difícil de resistir. ¿Por qué no resistimos a la autoridad de Dios? Si es Dios mismo. Usted cuando no quiere hacer algo, no quiere ser obediente, no es contra los pastores. No es contra los pastores. Es contra Dios mismo. Cuando se le revela al esposo y a los padres. Y todo lo que está bajo la autoridad que Dios estableció. Amén. Aquí dice, los que somos tan justos, que creemos que somos justos, según nuestras propias opiniones. Y sin embargo, somos tan ciegos a veces. Necesitamos tener al menos en nuestra vida, una vez en la vida, un encuentro con la autoridad de Dios. Dios es espíritu, pero Dios tiene carácter y Dios se revela, pero se le va a revelar a las personas que tienen comunión e intimidad con Dios. Porque si usted tiene comunión e intimidad con Dios, usted no se le puede revelar a las autoridades. Amén. Antes de que un hombre pueda someterse a la autoridad delegada de Dios, tiene que conocer primero a la autoridad inherente de Dios. ¿Usted sabe a quién le pasó eso? A Saulo. Saulo mataba a los cristianos, pero él tuvo un encuentro con Dios en Damasco y reconoció la autoridad del Señor. Y el Señor le dijo, me estás matando a los cristianos. No le dijo eso. ¿Por qué me persigues? Fue lo que le dijo. ¿Por qué me persigues, Saulo? Y después le cambió el nombre al apóstol Pablo. Pero ese apóstol Pablo también reconoció la autoridad de Ananías, que fue el que lo fue a visitar y le montó las manos en los ojos. Amén. Aquí dice, para entender la autoridad se requiere una gran revelación, pero es una revelación de parte de Dios, porque Dios no le va a decir que usted se revele. Dios le va a decir que usted obedezca a las autoridades. Donde nosotros estamos, no es sometido, es una sumisión. Amén. Hay dos cosas importantes en el universo: la confianza en la salvación de Dios y la obediencia de la autoridad. Confianza y obediencia. Amén. La Biblia define el pecado como infracción de la ley, lo dice en 1 de Juan 3:4. La palabra que se usa en Romanos 2:12 y que se ha traducido sin ley es la misma que se usa para significar contra la ley de Dios. La infracción de las leyes, desobediencia a la autoridad de Dios, y esto es pecado. El pecado es un asunto de conducta, pero la infracción de las leyes es una cuestión de actitud de corazón. Amén. Creo que está muy serio, pueblo. Aquí dice, los cristianos deben obedecer la autoridad. Los cristianos deben obedecer la autoridad. Los cristianos deben obedecer la autoridad. Para que se oiga en el cielo. Amén. Hoy el día el universo está lleno de autoridades establecidas por Dios, y todas las leyes del universo han sido instituidas por Dios, todas bajo su autoridad.
Cada vez que una persona peca contra la autoridad de Dios, peca contra Dios mismo. Todos los creyentes deben, por lo tanto, obedecer a la autoridad. Cuando Dios vino al mundo, estaba bajo autoridad. ¿Sí o no? Y cuando Dios predicaba en el templo, los sacerdotes, el que leían la ley, le decían: ¿con qué autoridad haces eso? Y yo le pregunto, ¿con qué autoridad usted hace eso? Y Jesús dijo: con la autoridad de mi Padre. Amén. La primera lección que debe aprender un creyente es la obediencia a la autoridad. Yo le hablo de este tema porque cuando me casé, no me sometí a la autoridad de mi esposo. Porque yo tuve un tiempo viviendo sola. Y cuando una mujer vive sola, se hace autoindependiente. Entraba y salía, compraba. Y cuando me casé con Jesús, nos fuimos de luna de miel. Maravilloso. Por cierto, vamos a cumplir 5 años de casada en el próximo mes. Esto es parte del testimonio. Y él me decía: ¿pero por qué compras cosas si no me dices? ¿Por qué compras bolsos, zapatos, cosas para las casas? ¿Pero por qué no me lo dices? Y yo le decía: se me olvida. Se me olvida, mi amor. Prometo no volverlo a hacer. Pero cuando estaba sola, yo decía: ¿por qué le tengo que decir lo que yo compro? ¿Por qué le tengo que decir qué es lo que yo gasto? Si ese es mi dinero. Es así, hermano. Y me acuerdo una vez que me fui a una zapatería y me compré como 3. Y ese día me fui temprano para que no me viera con la caja, ¿no? Y los guardé. Como a los 3 días me pongo los primeros y me dice: ¿dónde sacaste tú esos zapatos? Y yo: ¿cuáles? ¿Lo que tienes puesto? Y yo le digo: pero es que los zapatos tienen tiempo aquí, tú no revisas. Después 2 días más me he visto. Tenía bolso, falda y los otros zapatos. Y vuelve a preguntarme: esa ropa yo no te la he visto. Y yo le digo: es que tú no revisas mi closet. Esa tiene tiempo aquí. Mentirosa otra vez. Mentira el mentiroso. Y con el tiempo lo fui entendiendo. Me costó. Pero yo no entendía cómo me sujetaba a Dios, pero no me sujetaba a la autoridad. Y yo decía: algo está mal aquí. Algo no está funcionando bien. Pero después no fue eso. Con las llegadas a la casa. Si yo vivía sola, yo no llegaba a las 4:30. Yo llegaba a las 9, 10.
subía al Ávila, hacía yoga, cenaba. Y mi esposo, ¿a qué hora sale? Bueno, creo que tengo reunión como a las 4:30. Yo le digo, sí, ese es el horario del banco. Pero acuérdate que yo soy de negocio y salgo un poquito más tarde. Eso es así, hermano. Y entonces yo decía dentro de mí, tengo que hacer doble agenda. Una para el jefe y otra para mi esposo. Y hermano, y no aguanté la presión. No la aguanté. Porque yo le decía a mi esposo, hoy estoy en el ministerio tarde, en la mañana. Y en la tarde estoy en otro ministerio. Y no me vayas a llamar, voy a estar reunida. Y en plena reunión me llamaba, ¿dónde estás? Y yo le decía, pero esta mañana te dije que estaba en una reunión. ¿Y a qué hora sales? Yo le digo, no sé, voy a trancar porque estoy reunida. Y en la tarde igual, ¿dónde estás? Y yo, mi amor, en una reunión te lo dije esta mañana. ¿Y a qué hora vas a llegar? Yo le dije, no lo sé, cuando salga del cliente. Y así pasaron 2 meses. Y no, en enero lo llamé por teléfono. Llegué al banco tempranito y lo llamo como a las 7:30 y le digo, ¿sabes qué? No quiero que regreses más. Y le dije, no quiero que regreses más a la casa, me quiero divorciar. Y él me dijo, no, mejor no vamos a citar y vamos a hablar. Y me acuerdo esa vez que me citó, creo que era el Centro Comercial Líder, pero yo iba, pero furiosa. Iba como esas comiquitas que el toro ese, y cuando nos vemos, me sienta. Pero estaba furiosa. Y me sacó esto. Y de ahí, ejerció su autoridad y la autoridad tiene poder. Amén. Y usted sabe que eso pasaron como 3 veces que le pidió el divorcio. Y él va y le dice, pastora, llama a la pastora, algo está pasando. Y la pastora le dice, déjala tranquila, que a ella se le va a pasar. Pero el pastor le dijo, ¿sabe qué? Ella está endemoniada. Y eso pasó, después me cuenta, después de 3 años es eso. Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces aquí la autoridad está por todas partes. Vivimos por todas partes autoridad. Y yo he escuchado creyentes que dicen que no se sujetan a la autoridad. Yo quisiera que me explicara qué es eso. Que no se sujeta a la autoridad. Si todo el universo vige bajo autoridad. Amén. Existe en las escuelas la autoridad, en el hogar, en el policía de la esquina, aunque tal vez sea menor instruido que usted, ha sido establecido por Dios como la autoridad sobre usted. Cada vez que se reúnen algunos hermanos en Cristo, se establece de inmediato un orden espiritual,
Un creyente cristiano debe saber quién está sobre él. Amén. Algunos no saben quién son las autoridades que están sobre ellos y es por eso no le obedece. Yo me voy a parar aquí. Si Dios tenía autoridad en el trono allá en el cielo y vino el maligno, que Dios lo reprendemos en este momento, Él tiene poder, pero no tiene autoridad sobre usted. Él tiene autoridad sobre usted cuando usted le abre las puertas. Cuando está usted en desobediencia. Y usted sabe que Él se rebeló. Y a veces la gente se rebela, pero no se rebela sola. Contagia a lo demás. Porque la Biblia dice que Él se rebeló, pero también se llevó 3/4 parte de los ángeles que estaban en el cielo. Amén. Algunos, creo que me perdí aquí. Algunos no saben quién son las autoridades que están sobre ellos y es por eso no lo obedece. No debemos ocuparnos en lo correcto o incorrecto, en el bien o el mal. Más bien debemos saber quién es la autoridad que está sobre nosotros. Una vez que sabemos a quién debemos sujetarnos, descubrimos naturalmente nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creyentes no tienen hoy la menor idea con respecto a la sumisión? No sabe qué es sumisión, humillación, y le cuesta. Yo lo aprendí. Gloria a Dios por eso, viendo a mi esposo. Amén. No es de extrañarse que haya tanta confusión y desorden por esta razón. Ayer estábamos haciendo la campaña y llegaron full niños. Y yo decía, qué triste que la madre no sabe dónde están los niños. Lo mandan a la cancha para ver, no sabe con quién persona está tratando a su hijo. Y estaban todos en la cancha. O sea, lo soltaban y se iban. Pero ellos no saben quién éramos nosotros. Pero nosotros sí sabemos quién somos en el Cristo. Y lo dejan solo. Yo dije, qué triste de verdad. Que traigan al niño al mundo y lo suelten así tan fácil. Amén. La obediencia a la autoridad es la primera lección que debe aprender un creyente y también ocupar en ella un lugar importante en la obra misma. No hay un cuerpo sin autoridad de la cabeza. Dios está ocupando en recobrar la unidad del cuerpo. Pero para lograr esto debe existir primero la vida de la cabeza. Amén. Seguida luego por la autoridad de esta cabeza. Sin la vida de la cabeza no puede haber un cuerpo. Si Dios estableció que ellos son padres de las casas, hay que respetar esta autoridad. Sin la autoridad de la cabeza no puede haber una unidad en el cuerpo. Para mantener la unidad del cuerpo debemos dejar que gobierne la vida de la cabeza. Porque a veces juzgamos mucho. Esto no se ve bien. Esa pintura no nos gusta. Siempre estamos en eso. Pero la autoridad no es de usted, la autoridad son de los pastores. Amén. Aquí dice, Dios quiere que obedezcamos a sus autoridades delegadas, tanto como a Él. Todos los miembros del cuerpo deben someterse unos a otros. Cuando así ocurre, el cuerpo es uno consigo mismo y con la cabeza. Cuando prevalece la autoridad
se cumple la voluntad de Dios. De esta manera, sí que la iglesia llegue a ser el reino de Dios. Amén. Algunas lecciones sobre la obediencia. Tarde o temprano, los que sirven a Dios deben tener un encuentro con la autoridad en el universo, en la sociedad, en el hogar, en la iglesia. ¿Cómo puede uno servir y obedecer a Dios si jamás ha tenido un encuentro con la autoridad? Con la autoridad de Dios. Esto es más que un simple asunto de enseñanza o doctrina. No me sujeto. Alguien me dice, no me sujeto. No me gusta el color. Bueno, ese es el color que le tocó. Amén. Algunos creen que es muy difícil saber obedecer a la autoridad. Pero si hemos tenido un encuentro con Dios, la dificultad desaparece. Si usted tiene un encuentro con Dios, usted no tiene problema para someterse a las autoridades. Si realmente usted tiene un encuentro con Dios, usted puede ayunar, orar, ofrendar, diezmar, pero si usted no está bajo en autoridad. Hay un versículo que dice que Dios no reconoce cuando las personas no están bajo autoridad. Y es Mateo 17:23. Si usted no está bajo autoridad, Dios le va a decir esto. Entonces le diré claramente, jamás lo conocí. No te conozco. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Cuando usted no está bajo autoridad. Amén. Aprendamos, por lo tanto, algunas lecciones sobre la obediencia. Y con esto voy a concluir. Amén. Nos vamos temprano hoy. Gloria a Dios. Primero, tengamos un espíritu de obediencia. Segundo, practiquemos la obediencia. Algunas personas son como los salvajes, dice aquí, que simplemente no pueden obedecer. Pero los que se han ejercitado en la obediencia no se sostienen obligados, sea cual fuera el lugar en que se le ponga. Con toda naturalidad puede vivir una vida obediente. Amén. Tercero, aprendamos a ejercer la autoridad delegada. El que trabaja para Dios necesita no solamente aprender a obedecer a la autoridad, sino también aprender a ser a la autoridad delegada de Dios en la iglesia y en el hogar. Una vez que hayamos aprendido a estar bajo la autoridad de Dios, nos estimaremos como nada, incluso después que Dios no confíe mucho. Amén. Algunos aprenden solamente a la obediencia y no saben ejercer la autoridad. Cuando se lo envían a trabajar en algún lugar, es necesario aprender a estar bajo autoridad, como así también ejercerla. La iglesia sufre por causa de muchos que no saben obedecer, pero es igualmente perjudicada por causa de algunos que no han aprendido a estar bajo autoridad. Muchos se consideran personas obedientes a Dios cuando en realidad no sabe nada de someterse.
a las autoridades delegadas de Dios. El que de veras es obediente verá a la autoridad de Dios en toda circunstancia, en el hogar y en otras instituciones. Dios preguntó, ¿por qué? Pues no tuviste temor de haber contra mi siervo Moisés. Ustedes se acuerdan que Moisés tenía su hermano mayor que era Aarón y María. Y ellos murmuraron contra Moisés. Y Moisés era el siervo de Dios. Y por la murmuración, Dios le mandó lepra. Pero en este tiempo, Dios no le va a mandar lepra. Dios le va a mandar que usted sea estéril espiritualmente. Nadie dijo amén. Debe prestarse especial atención cada vez que se profiere palabra injuriosa. Tales palabras no debiera hablarse ociosamente. La injuria prueba que dentro de uno hay un espíritu rebelde, el cual es el germen de la rebelión. Debemos tener a Dios y no hablar descuidadamente. A veces hablamos demasiado y a veces inventamos demasiado. Dios me dijo. Yo no puedo hablar que Dios me dijo, porque a mí Dios no me ha dicho nada. Amén. Hay uno que dice ligeramente, Dios me dijo. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Dios no es juego, Dios es real. Debemos tener a Dios y no hablar descuidadamente, pero hoy hay quienes hablan contra los ancianos de la iglesia y otras personas que están sobre ellos y no se dan cuenta de la gravedad de hablar así. Cuando la iglesia se avive en la gracia de Dios, los que hayan proferido injuria serán tratados como leprosos. Amén. Para concluir, lo voy a resumir. Si queremos tener a Dios en nuestra vida, debemos mostrar respeto por su autoridad. Amén. Mire, cuando yo entré en el Evangelio, ya no voy con mi esposo, voy con la pastora. Y ella me llamaba como a las 6 de la mañana. Y ella me decía, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y yo le decía, no. ¿Y sabe qué me decía ella? Si tú vienes a traer problemas a la iglesia, no me sirve. Hay que sujetarse. Amén. Un aplauso al Señor.